Vamos entonces en esta mañana a entrar en el consejo de Dios, la palabra del Señor para esta mañana. Y le hemos dado por título a la prédica Jesús y el paralítico de Betesda. Felicito a todos aquellos que toman anotaciones para lo que es nuestro altar familiar, que es una manera de comprobar el consejo de Dios de una forma más amplia. Jesús y el paralítico de Betesda. Y está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y lo vamos a estar leyendo del 1 al 16. Es una lectura un poco larga, pero de seguro que usted no se cansará al leerla conmigo. El secreto está en que usted la lea en alta voz. La gargaré en esta mañana. Acompáñeme entonces a San Juan capítulo 5, versículos del 1 al 16. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho. ¿Quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¡Wow! Tremenda historia. El texto de esta noche empieza diciendo que había una fiesta en Jerusalén. Y permítame en esta mañana no describirle de una forma perfecta lo que es el cristianismo. El cristianismo es amarnos unos a otros. El cristianismo es amar a Dios por encima de todas las cosas. El cristianismo es seguir a Cristo y sus mandamientos. Pero el cristianismo no está excepto de fiestas. Comienza el versículo diciendo: había una fiesta
en Jerusalén. Nosotros los cristianos, después de haber definido un poco el término cristianismo, también celebramos fiestas. Pero ¿qué tipo de fiestas celebramos los cristianos? Celebramos las fiestas donde Cristo es el Rey, donde su palabra es el Rey, donde no le damos cabida a nuestra carne para que se embriague y para que haga cosas incorrectas. Hermanos, luchemos por ser felices. Luchemos porque nosotros le digamos al mundo que celebramos una fiesta de manera o a la manera del cielo, a la manera de la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que esta mañana nosotros hemos celebrado una fiesta en este lugar. Hemos venido a adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa celebración hemos tenido una gran fiesta. Nuestros corazones han sido ministrados. Nuestros corazones han sido corregidos. Nuestra alabanza y nuestra adoración ha subido al reino de los cielos. Pero simultáneamente allá afuera no se está celebrando una fiesta. Allá afuera hay personas hoy que han perdido a sus seres queridos. Hay personas que no están celebrando una fiesta porque tienen una tragedia familiar. Allá afuera, como lo que hemos venido escuchando en estos días, se están haciendo guerras y matanzas y estamos viendo dolor. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús subió a Jerusalén y subió a una fiesta, pero cerca de allí había un estanque llamado el estanque de Betesda. Y en ese estanque no había gozo, no había alegría, no había nada de alegría. Al contrario, nos acompañan 4 situaciones bien especiales en lo que hemos leído. Dice la Biblia que en ese estanque de Betesda habían enfermos de todos los tipos, enfermos del corazón, enfermos, personas quebrantadas en su alma, en su espíritu. Pero agrega 3 tipos de enfermos más. Agrega que habían ciegos, cojos y paralíticos en ese lugar. Evidentemente no era un lugar de gozo, no era un lugar de alegría, no era un lugar que muchas personas querían visitar. Pero allí en ese estanque, que es una representación de la iglesia, había uno que no conocía la enfermedad. Había uno que había ido intencionalmente para hacer un milagro, y ese se llama Jesús de Nazaret. Y quiero en esta mañana decirle que en este estanque camina nuestro amado Jesucristo. No se le haga raro, alábelo, que hayan milagros en su corazón. No se le haga raro que hayan milagros en su vida, porque el Dios de los cielos está interesado en usted, en su carácter, en su corazón, en su estilo de vida. Y ese Cristo glorioso hoy está dispuesto a hacer un milagro para usted. Alábelo si está vivo. Pero allí sucedía algo especial. Dice la Biblia, y quiero ahorita aclarar ese punto de una manera especial, que se decía que un ángel una vez al año bajaba y tocaba el agua. Y cada que tocaba el agua, una vez al año, solo la primera persona que se tiraba al estanque y tocaba el agua por primera vez era sano. Y déjeme decirle, mi hermano querido, que así no es Dios. Este ángel tal vez era muy cruel, tal vez era muy malo,
no tenía misericordia, era limitado en su poder, porque era un milagro para una sola persona, una sola vez al año. Quiero en esta mañana recordarles quién es Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Es un Dios que se preocupa por usted y se preocupa por mí. Y es un Dios que quiere una relación personal conmigo. Está interesado en mi necesidad. Está interesado en mi dolor, está interesado en mi familia, está interesado en mis amigos, está interesado en todo lo que yo soy, porque Él me ama con amor eterno. Alábelo, alábelo. Así no es nuestro Dios. Pero déjeme decirle que es una historia que es difícil de creer. La Biblia, si usted la lee hoy o cuando llegue a su casa, nos dice que esto era una tradición que alguien se había inventado. Era una fábula. Es más, solo el libro de San Juan relata este hecho. Y ninguno de los evangelios da a conocer como testimonio que alguien hubiera sido sano tocando ese estanque. Era un lugar de tradición. Era un lugar que alguien había inventado a manera de fábula para sacarle el dinero a los necesitados. Pero muy pronto se iba a acabar ese negocio, porque allí estaba el que verdaderamente puede sanar: Jesucristo. Tradiciones. ¿Conoce usted personas que están envueltas en tradiciones? Nuestros países hispanoamericanos hablan mucho acerca de nuestras tradiciones. Hemos conocido personas que al borde del colapso familiar, matrimonial, le prometen al Señor de los milagros caminar desde a largas distancias, pagando una promesa, tradición, para que Dios les haga un milagro. Déjeme decirle que las tradiciones no hacen milagros. Y si usted es una persona que guarda tradiciones religiosas, permítame en esta mañana quitarle la venda de su corazón y decirle que no hay tradición que sane. Jesús dijo: yo soy la vida, el camino y la verdad. Él es el único que tiene poder para sanar, para restaurar y para levantar lo caído. Él es el único. Allí vemos entonces un negocio. Iban enfermos, tal vez a comprar plantas medicinales, tal vez a que alguien les hiciera algún tipo de rezo. Pero a la verdad, familia, estaba inundada de gente necesitada, gente sin esperanza, gente que había perdido el deseo de vivir. Me llama la atención porque este estanque era conocido con el nombre de Betesda. ¿Sabe usted qué significa la palabra Betesda? Significa casa de misericordia. Pero ¿será que hacía alusión a ser una casa de misericordia cuando se decía que un ángel bajaba una vez, tocaba el agua una vez? Era un milagro para una sola persona. No era una casa de misericordia. Por ahí andan letreros que lo atraen a usted. Botánica, Dios es amor. Entra usted y muchas de esas botánicas están llenos de charlatanes que le quieren robar su dinero, que lo quieren atracar, que le mienten. Pero muchos de esos lugares son guaridas de demonios y tienen un rótulo que es bíblico. Hermanos, no
es correcto. Y no solamente se ha quedado allí. Por ahí hay iglesias, y le voy a nombrar una: Ministerio Dios de Ciencia, Iglesia Cristiana de Ciencia, fundada por una señora, escúchelo bien, que dice como pilar fundamental de su iglesia que solamente a través de sus escritos se puede leer la Biblia. Solamente a través de sus observaciones se puede interpretar la Biblia. Falso, falso, falso. La iglesia, la Biblia, posee reglas de oro para su interpretación. Y hay una que tiene base y dice que la Biblia se interpreta a ella misma. No la interpreta usted, no la interpreto yo, no la interpreta nadie. Ella tiene el poder de interpretarse a sí misma. Betesda, casa de misericordia. Pero allí en Betesda estaba pasando algo tremendo. Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Se lo voy a volver a repetir. En ese lugar habían enfermos. Usted no hubiera querido estar allí. Habían ciegos, habían cojos y habían paralíticos. Pero también había un hombre paralítico que tenía 38 años siendo paralítico. Paralítico. Conozco muchos en mi país que son paralíticos. Muchos de ellos piden limosna. Muchos de ellos tienen las manos callosas de arrastrarse por las calles, de semáforo en semáforo para pedir limosna. Allí encontramos un hombre desahuciado por la sociedad, excluido por la sociedad, humillado por él mismo. 38 años. Pero allí también había un hombre maravilloso, Jesús. Y a usted le sonará rara la historia, pero Jesús se acercó y le hizo una pregunta muy puntualizada. Le pregunto: si usted está enfermo, desahuciado, y viene Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Usted argumentaría con Jesús? No, de una le diríamos, ya, hazlo ya, Jesús, quiero ser sano. Pero aquí encontramos un hombre que necesitaba un milagro, que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él empieza a argumentar con Jesús. Y le dice, Señor, lo que pasa es que cuando desciende el agua, el ángel, y toca el agua, yo no tengo quien me introduzca en el estanque. Yo no tengo quien me empuje en el estanque. Y Jesús le dice, toma tu lecho, levántate y vete. Y eso me enseña algo muy especial. ¿Acaso no lo ve usted en la iglesia? ¿Acaso no ve usted testimonios en la iglesia? Yo tengo el privilegio de escuchar muchos de sus testimonios. Y me dicen, pastor, el Señor hizo esto, gloria a Dios. El Señor hizo aquello, gloria a Dios. Pero conozco muchos que no dan testimonio. Y no dan testimonio porque aparentemente Dios no está haciendo nada en sus vidas. Unos se mueren, otros son sanos por Jesús. ¿Por qué? Porque si el estanque de Betesda estaba lleno de enfermos, de ciegos, de cojos,
de paralíticos, solo uno se llevó el milagro. ¡Wow! Y eso me dice algo en lo que yo medité toda la semana. No todos son dignos de recibir un milagro. Este hombre, aunque argumentó con Jesús, él era digno, y eso lo vamos a ver al final de la prédica. Era digno de recibir un milagro. Para todos es la misericordia. Para todos es el poder de Dios. Dios quiere sanar a todos, pero hay gente que viene a la iglesia por un milagro, pero no viene por Cristo, viene por la gloria, pero se va sin Cristo. Este hombre quería con Dios. Muchos no quieren con Dios. Y es hasta fácil verlo en su carácter, en su constancia y en su compromiso. Le es fácil a uno verlo. Este paralítico, aunque pareciera que no fuera digno, porque argumentó con Jesús, era digno de recibir un milagro. Y esto nos lleva al primer punto de la mañana. Un paralítico preparado para un milagro. Hay gente que se enseña a ser paralítica. Hay gente que se enseña a no recibir nada de Dios. Y como no recibe nada de Dios, no tiene nada bueno que contar. Este primer punto nos dice que este hombre se venía preparando para un milagro. Ven, te pregunto, ¿te preparas para los milagros? Porque hay veces pareciera que no. En ese lugar, y perdone que sea intenso, habían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Pero ¿sabía usted que hay enfermos espirituales? ¿Sabía usted que hay personas que en su alma han decidido no creer en Dios? Enfermos espirituales. ¿Y qué tal de los ciegos espirituales? Permítame en esta mañana definirle un ciego espiritual. Y pudiéramos definirlo de la manera más sencilla, conociendo un ciego natural. Un ciego es un ciego espiritual es aquel que va por el mundo, donde en ese mundo no quiere reconocer el amor de Dios, la verdad de Dios. Un ciego espiritual es aquel que va con su vida, con un bastón en la mano, golpeando a los demás, diciéndoles: están equivocados, están equivocados, están equivocados. Y aunque se arriman al borde del abismo y todos saben que va a fracasar, que va a caer, ese ciego no sabe que va a caer. Un ciego espiritual es aquel que no puede ver el amor de Dios. Es aquel que no puede ver la verdad de Dios. Es aquel que golpea y le hace daño a los demás, creyendo que él tiene la verdad. ¿Conoce usted ciegos espirituales? Pero en ese lugar no solo habían ciegos espirituales, habían cojos espirituales. ¿Sabe usted qué es un cojo espiritual? Comparémoslo con un cojo natural. El cojo natural se reconoce desde lejos. Puede estar a distancia y usted con su caminar dice: allá viene Alberto el cojo, allá viene Floripondio el cojo.
Usted lo ve de lejos. Un cojo espiritual es aquel que distorsiona la verdad de Dios. Unos días camina con Dios, otros días camina con la carne o con el diablo. Un cojo espiritual es aquel que dice, ni tanto, ni tan mundano para ser cristiano, ni tan cristiano para ser mundano. Para dejar de ser mundano. Un cojo espiritual le hace mucho daño a la iglesia, porque hoy, cuando necesita y le conviene ser espiritual, es hiper mega espiritual. Pero cuando no le conviene, se olvida de Dios y de sus mandamientos. Pisotea la sangre de Cristo. Su carácter habla más del mundo que de Dios. Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. A lo mejor en esta mañana, aquí en nuestra iglesia, tenemos ciegos, tenemos enfermos, cojos o paralíticos. ¿Sabía usted que hay paralíticos espirituales? Paralíticos. Y no tiene nada que ver con expresiones físicas, porque a lo mejor los que más son callados y más sencillos en su corazón pudieran tener más una comunión con Dios que los que somos expresivos. ¿Sabía usted que hay paralíticos espirituales? Pero ¿quién es un paralítico espiritual? Es aquel que ha decidido no creerle a Dios. Prefiere toda la vida estar desahuciado antes que creerle a Dios. ¿Usted está aquí? ¿Cómo se llama la prédica? Jesús y el paralítico de Betesda. Ese día se juntaron todos los enfermos. Pero el primer punto nos habla acerca de que este paralítico estaba preparado para un milagro. Y estoy aquí en esta mañana para decirte que no importa la condición que estés viviendo, para Dios no hay nada imposible. Y ojalá se te meta esto a ti y a mí en nuestro ADN. Para Dios no existe gigante, no existe enemigo, no existe alguien más poderoso que nuestro Dios. Él es el único Dios todopoderoso. El único. El único. Pastor, ¿quién lo dice? Apuesto que me va a decir que lo dice la Biblia. Pues pongamos la Biblia a un ladito. Mire todas las personas que hay aquí. Y cada uno de ustedes, en su experiencia personal, pueden decir: Dios existe y Dios es poderoso. Eso es como con los diezmos, que no doy porque se lo roban, que no doy porque hay pastores ladrones, que no doy. Pero ¿sabe a mí qué me impulsa a dar? Mi experiencia con Él. Porque esa experiencia me dice a mí que yo no soy mezquino de corazón. Esa experiencia a través de su palabra me dice que no amo más las riquezas que a Dios. Por eso es mejor dar que recibir. ¿Usted está aquí? Pero apoyemos este primer punto. Un paralítico preparado para un milagro. De nuevo vaya, y nos vamos a quedar allí toda la mañana. San Juan capítulo 5. Y esta vez
Lo vamos a leer del 5 al 9. Y vamos a descubrir por qué este paralítico se estaba preparando para un milagro. ¿Usted está aprendiendo algo desde esta mañana? De 5 al 9, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Hermanos, ¿usted no nota al leer que el milagro es como raro? Jesús viene, lo localiza a él entre cientos de enfermos. Yo no me imagino a Jesús, a ver, de tin, marín, de doping, güey, cúcara, mácara, títire, fue. No me lo imagino. La única señal era que estaba acostado. Y como Jesús está interesado en mí, eso no es como el vecino que tengo a un lado que ni le sé el nombre. 17 años viviendo allí, no le sé el nombre, no sé qué le gusta. Pero Jesús está interesado en mí y en ti. Y Jesús se acercó y se dio cuenta que tenía allí 38 años ahí acostado. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y me llama la actitud de este hombre. A usted no, a mí sí. En vez de decirle: listo, ya, cierro los ojos, hágalo. Argumenta con Jesús. Y para poder entender este paralítico, vamos a invitarlo en esta mañana. Lo vamos a traer. Y vamos a hacerle un análisis psicológico de su personalidad. Porque vamos a descubrir por qué él le responde a Jesús de esta manera. Paralítico, paralíticos, paralítico, bienvenidos en esta mañana. Quisiera preguntarte, paralítico de Bethesda, ¿qué te pasaba por la mente cuando Jesús te preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Qué te pasaba por la mente? Versículo 6. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y lo primero que yo veo en este personaje es que tenía una imagen distorsionada de Dios. ¿Conoce gente así? Mire, es facilito. Hay gente que se arrima a uno y le predica el evangelio. Y ellos dicen: yo he leído la Biblia. La Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. No, yo he leído la Biblia. El que madruga, Dios lo ayuda. Casi dicen que el papá de Jesús era Matusalén. Tenía una idea distorsionada de quién era Dios. Y casi acertaba él de lo que era él. Hermanos, y eso tiene que ser al revés. Nosotros los hombres tenemos que aprendernos a ver como Dios nos ve, no como nosotros mismos nos vemos. Ese hombre estaba allí tirado y él quería que todo el mundo tuviera con él compasión. Estaba resignado a morir de esa manera. No estaba viendo como Dios lo ve a uno. ¿Cómo me ve Dios a mí? Me ve a través de Jesús. Y como me ve a través de Jesús, me ve victorioso, poderoso, porque no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Dios me ve a través de su espíritu. Cuando usted le entrega su corazón a Dios, me ve a través de su espíritu. Él no podía creer cómo Jesús lo estaba viendo. Era como si usted se le acercara a alguien y le dijera a usted: hermano, hay $1.000.000 para usted. Usted no ha soñado con eso. Por ahí escuché una prédica de Felipe más o menos parecida. Uno trabajando como un burro. Y uno decía: es que se encontraron un abuelito que tuviera un maletincito en la mano. Y que el abuelito le dijera a uno: mire, me encontré este maletín y son billetes verdes y no sé de qué país son. Ay, viejito, venga, yo le cuento a platica a ver cuánto tiene ahí. ¿Ha soñado usted con eso? Divagamos nosotros con eso. Nos volvemos bohemios con todo eso. Familia, lo primero que vemos es que tenía una imagen distorsionada de sí mismo y no podía ver como Jesús lo veía. ¿Cómo me mira Dios? No se distraiga, no sea inmaduro. Mire para acá. No deje que le roben la bendición. ¿Cómo nos ama Dios? Y para mí viene el himno nacional de la Biblia. Porque de tal manera, ¿qué? Amó Dios al mundo. Quiere decir que Dios antes de la cruz me amaba apasionadamente. Llegó la cruz y sí, se salió de control Dios. Más amor todavía. Ese amor que Dios me ha dado por medio de la cruz, por medio de su Hijo, es para dárselo a los demás. Y Jesús estaba allí frente al paralítico para decirle: te veo con amor y con compasión. ¿Usted ha leído la Biblia? La Biblia dice que en la mayoría de milagros la gente venía ante Jesús. ¿Y qué le decía? Jesús, se va a morir mi hijo. Jesús, se va a morir mi hija. Jesús, tengo a mi hijo atormentado por un demonio. La gente buscaba a Jesús. Pero en este caso fue Jesús quien buscó el paralítico. Y te voy a decir una cosa: Jesús te está buscando y te va a encontrar. Y si tienes el corazón noble, te va a jalar con cuerdas de amor. Y si tienes el corazón rebelde, te va a traer del pelo. Te va a traer del pelo. Por eso hoy estás aquí, no por coincidencia, sino por diosidencia. ¿Usted está aquí? Lo segundo que veo en este hombre es la condición que tenía que limitaba su propio valor, lo que él pensaba de él mismo. ¿Para qué sirvo yo? Usted se lo ha preguntado. Yo conozco muchos hombres en la casa que dicen: yo no sirvo sino para trabajar, yo soy el burro de la casa, el burro. Ay, si este corazón escucha el corazón de los hermanos varones. Y eso que no dijeron amén. Donde digan amén, después del culto. Vea, familia, me llama la atención porque este varón, su condición lo limitaba. Y déjame decirte, Dios no mide a nadie por nuestros títulos, por nuestra condición. Dios no nos mide sino a través de su misericordia. ¿Usted está aquí? A través de su misericordia. Por eso dice la Biblia: a lo más bajo y vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo engreído. Qué gusto saber que Dios me mira a través de su misericordia. Que Dios no me mira porque soy un profesional. Que Dios no me mira por mis actitudes, mis cualidades, por mis dones. Nada. Me mira a través de su misericordia. Por eso el más grande hombre y más rico hombre de la tierra es igual delante de Dios como lo soy yo, familia. Esto es algo
maravilloso. Por eso este hombre pudo limitar los milagros. Usted puede limitar los milagros en su vida por su actitud. Por su actitud. Hombre paralítico, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos años llevas así? 35. Paralítico, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos años llevas así? 36, 37. ¿Y por qué no eres sano? ¿Cuántos años llevas en la iglesia? Odiando, rechazando. ¿Cuántos años llevas en la iglesia sin poder perdonar? ¿Cuántos años llevas en la iglesia siendo un paralítico? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y sabe qué? Eso me enseña a mí que este hombre era muy pasivo. Hello, pasivo. Dios me lleve y Dios me traiga. Ore por mí. Ore por mí. Pasivos. La Biblia relata un caso de un otro paralítico que tenía 4 amigos que no eran pasivos. Estaba la casa atestada porque había un gran predicador. No había por dónde entrar ni por dónde salir. Y los amigos dijeron al paralítico, de alguna manera entramos. Hay gente que busca milagros. Hay gente que busca milagros. Hay gente que hace que los milagros sucedan. Y estos 4 hombres lo metieron en una camilla. En la camilla de ese tiempo, 2 palos atravesados, 4 costales, que donde se caiga ese man de arriba, no solo queda paralítico. Y dice la Biblia que rompieron el techo y lo bajaron por ahí. Y Jesús veía esa camilla así. Hombres de mucha fe. Acércate a hombres de fe. Acércate a mujeres que construyen carácter. Acércate. Porque esos podrán hacer que suceda un milagro en tu vida. Y me llama la pasividad de este hombre. Escúchelo bien. Porque la pasividad es la actitud opuesta al compromiso. La pasividad hace que nosotros desistamos en las dificultades. Y me gusta esta última parte. La pasividad es la actitud opuesta al compromiso. ¡Oh! Compromiso. Hermanos, estos ojos que se los han de comer los gusanos, vive escaneando la iglesia. Y por ahí dice la Biblia que estos ojos son la lámpara del cuerpo. Cuando Jesús miraba a la gente, y le voy a enseñar algo que a lo mejor usted no ha leído, dice que Jesús conocía el corazón ya de las personas, qué iban a decir, qué iban a hacer. Por eso cuando lo iban a matar, iban a buscar a Jesús. Jesús ya hacía 10 años se había ido de ahí. Porque la lámpara de Jesús, los ojos, allí estaba operando el Espíritu Santo. Y lo que veía Jesús, el Espíritu Santo se lo ponía en el corazón. Este te va a matar. Este acaba de murmurar de vos. Por eso Jesús decía, ¿qué murmuráis? ¿Por qué queréis matarme? Dame, Señor, los ojos de Jesús. Compromiso. Muchos de ustedes han perdido compromiso en la iglesia. Muchos de ustedes se metieron en camisas de 11 varas y un día juraron amor eterno a Dios, compromiso total, y los hemos visto menguar. La actitud opuesta a la pasividad es el compromiso. Si tú quieres un milagro, deja de ser pasivo, persigue los milagros. Y déjeme, familia, decirle que algo que para mí es muy importante. La pasividad me puede impedir que yo reciba un milagro. Nosotros no podemos esperar que venga un ángel y que nos mueva el agua del estanque.
Señor, dame un trabajo. Señor, dame un trabajo. Y yo en la casa, aunque hay muchos por ahí que ningún salario los llena. Ninguno. Pastor. Compromiso. Ahora retomemos el título del primer punto. Preparado para un milagro. Preparado para un milagro. Fue una pregunta directa al corazón. Fue una pregunta intencional que Jesús hasta el día de hoy sigue haciéndola. Y si tú estás en este estanque, hoy Jesús te está diciendo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Por qué este hombre, sabiendo que respondió de esta manera, era digno de un milagro? Y le voy a decir por qué, y veo varias cosas. Primero, porque era un paralítico perseverante. 38 años en ese estanque, esperando que sucediera un milagro. ¿En el lugar equivocado? Sí. ¿Con las personas equivocadas? Ni hablar. Pero no con el Dios equivocado. Dios conoce el corazón de las personas que quieren algo con Él. Le voy a decir una cosa. Yo recuerdo cuando era pequeño que iba a la iglesia tradicional. Y en la iglesia tradicional había una expresión que decía: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y yo veía gente que se pegaba en el pecho. Y tal vez muchos eran hipócritas, pero como niño podía leer la cara de muchos que decían: Señor, soy culpable, en el lugar incorrecto. Bajo las enseñanzas incorrectas se sentían culpables. Ese era el caso de este paralítico. En el lugar incorrecto, pero quería algo con Dios. Perseveró. ¿Dónde empieza tu perseverancia? Mínimo con venir a la iglesia. Hay gente que viene un domingo sí, un domingo no. Hay personas, vea familia, llévelo en el corazón, su alma vale mucho. No más que la mía. Yo no sé si usted tiene que trabajar, perdóneme, pero si tiene que trabajar, procure, porque la mañana al menos sea de Dios, porque usted se alimente. Pero hay personas que dicen, yo los llamo el lunes: hijo, te extrañé ayer. Hija, te extrañé ayer. Ay, pastor, me sentí tan mal ayer. Así como lo estoy haciendo. Ay, pastor, me sentí tan mal ayer. Hija, ¿qué te pasó? No, es que no sabe cómo amanecí. No sabe qué me duele. Yo no sé qué le duele, ni sé cómo amaneció. Pero le voy a decir una cosa. Este estanque es un lugar señalado para milagros. Y tal vez el cojo siga cojo. Y tal vez el paralítico siga paralítico. Pero ¿qué acerca de tu carácter? ¿Qué acerca de tu parte interna? ¿Estás creciendo o estás menguando? ¿Eres más mundana que cuando llegaste? ¿Eres más mundano que cuando llegaste? ¿O eres más cristiano que cuando llegaste? Porque de eso se trata. Pastor, o sea que solamente en este estanque suceden milagros. No, en su casa también hay un estanque. En su casa también suceden milagros. Pero déjeme decirle dos cosas que para mí son maravillosas. La Biblia, porque no sé si la has leído, relata de dos casos. Una mujer de 84 años. Escúcheme. 84 años, se quedó viuda a los 7 años de matrimonio. Y dice la Biblia que le servía a Dios con ayunos y con oraciones. No era ujier, no estaban panes y peces. Escúcheme, déselo. No era ujier.
No estaba en panes y peces. Noé estaba en consolidación. Le servía a Dios de noche y de día en el templo, con ayunos y oraciones. Cuando usted viene los miércoles, usted creía que usted venía a pedir, usted venía a servirle al Señor. Y dice la Biblia que esta mujer tuvo paralelamente otro hombre anciano, escúcheme, anciano, que se le había prometido que antes que muriera sus ojos iban a ver el Salvador. Y dice la Biblia que amaba a Dios por encima de todas las cosas, obedecía a Dios por encima de todas las cosas. Y un día el Espíritu Santo, léalo, Lucas capítulo 2. Un día el Espíritu Santo le dijo: vete para la iglesia. Y ese man entró. Y cuando entró, vio el Salvador. Cayó de rodillas y dijo: bendito sea el Dios de los cielos, que le ha concedido a su siervo ver el Salvador de este mundo. Ahora puedo morir en paz, viendo sus promesas cumplidas en mi vida. Wow. ¿Dónde? En el templo. En el templo. En el templo. Y paralelamente entró la anciana viuda y glorificó al Señor. Familia, no desprecie este templo. Por cualquier cosa usted no debe dejar de venir a la iglesia. ¿Qué tal? Permítame, le pregunto, ¿qué tal que ese día el paralítico hubiera decidido no ir al estanque de Bethesda? Paralítico 38 y otros 38. Usted no sabe si el día que usted deja de venir a su iglesia, ese es el milagro que Dios tenía para usted. Maduremos. Uno por cualquier cosa no falta a la iglesia. Son casos extraordinarios. ¿O qué queremos, iglesia? Aparte de una guerra con Ucrania, con nosotros mismos, le apuesto que de lunes a domingo la iglesia va a estar llena. Convocatorias a orar, nadie falta. ¿Qué estás esperando? ¿Que el pez grande te coma? ¿Que los problemas de la vida te devoren? Compromiso. Este hombre estaba preparado para recibir un milagro por el compromiso que tenía con el Señor. Pastor, no tengo para la gasolina. En el Chocó, en Colombia, todos los domingos hay chocuanos, morenos, que caminan 8 horas diarias, se levantan a las 4 de la mañana, caminan sin tenis, con un sombrero grande, bajo las inclemencias de la selva y bajo las inclemencias del sol, y caminan para adorar a Dios por 2 horas y se regresan. Y usted dice que no tiene carro, usted dice que no tiene para la gasolina. Hoy recuerdo a mi hermano Dani. ¿Sabe cómo llegó a la iglesia? En bus. Y hace por ahí 8 años lo tenemos aquí. Y de bus pasó a chofer particular. Aquí está. Aquí está. Pastor, no voy a la iglesia porque me siento desanimado. Hombre, úsala. Úsala. Si estás desanimado, ¿dónde tienes que estar? En la iglesia, no en el cuarto, no en tu recámara, no aislada, no toda quedada, no toda reprimida, no toda esclavizada o esclavizado, en la iglesia. Para que vengan cuervos del cielo y te alimenten. ¿Acaso no es cierto? Este paralítico no se desanimó. Estaba allí. A pesar de cualquier cosa, estaba allí. Y le llegó el día de su milagro. ¿Por qué este paralítico era digno de un milagro? Por la sinceridad de su corazón. ¿Sabe por qué? Porque llegó Jesús y le dijo: ¿quieres un milagro? Y él ahí mismo argumentó. Si hubiera sido un hipócrita, tal vez hubiera dicho que sí. Tal vez hubiera dicho que no. Tal vez hubiera dicho: ¿y usted quién es? ¿Ve este aparecido?
No, pero él dijo, Señor, no tengo quien me meta. Y Jesús dijo, 38 años esperando quien empuje a este man. Abrió su corazón, fue sincero. Mire, familia, si usted quiere un milagro en su vida y en su hogar, lo primero que tiene que hacer usted es ser sincero con Dios. Ser sincero con Dios. Era este hombre tan sincero que después de que fue sano, le dijeron, tú no puedes andar con, es que tan descarados los fariseos de ese tiempo, tan atrevidos. Te sanó y en vez de gozarse y alegrarse con el milagro, le dijeron, un momentico, ¿para dónde usted va con la cama? ¿Para dónde va? ¿Quién lo sanó a usted? No, es que un hombre me dijo que me levantara y tomara mi lecho y yo no, solamente le obedecí. Solamente le obedecí, tremendo. ¿Y quién fue el que te dijo? Ni él conocía a Jesús, porque Jesús, con ese perfil bajo tan maravilloso, que así somos los cristianos de esta iglesia, que hacemos algo y nos escondemos para que no nos den el aplauso y no decimos que lo hicimos para que no nos feliciten, sino que somos de perfil bajo. Jesús hacía un milagro y se escurría. No conocía a Jesús y por eso también considero que era digno. ¿Cuántos no conocen de Jesús? Se les predica cada 8 días, se les manda devocionales, se les manda exhortaciones, se les manda voces de ánimo, se les manda mensajes del pastor. ¿Qué me saliva uno que da miedo? Y siguen siendo los mismos. Conocen a Jesús. Este no conocía a Jesús. Ni siquiera había escuchado hablar de él. Solamente obedeció lo que Jesús le dijo. Levántate y camina. Levántate y camina. Hay quienes persiguen a Jesús y su fama solo por los milagros. Y también deben de haber cristianos aquí que solamente persiguen a Jesús por la paz. Yo lo he escuchado. Ay, pastor, vengo a la iglesia porque cada que vengo a levantar las manos siento una paz. ¿Qué será lo que siente cuando se va? Qué miedo. ¿Qué sentirá cuando se va? Pasivos. Hermanos, no seamos pasivos. Seamos personas de compromiso. Hay un segundo punto que demora 1 hora más. Segundo punto. Ay, este sí que me gusta. Si usted lo quiere leer conmigo, a mí me da hasta miedo leerlo. Palabra, palabra. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. No peques para que no te venga. Mire, familia, le voy a contar un caso único. A lo mejor usted conocerá otro y me lo tiene que contar. De la iglesia que yo vengo de Nueva York, recién llegados mi esposa y yo, por ahí en el 90 y algo, 98, 99, salió la iglesia a predicar y llegó a un hospital. En el hospital había un muchacho enfermo con VIH y estaba lleno de llagas en el cuerpo y de lunares casi negros por todo el cuerpo. El man se estaba muriendo. Le predicaron a Cristo. Y cuando le predicaron a Cristo, ese man cerró los ojos, repitió la oración, creyó en su corazón. Y pasaron los días y ese muchacho había recibido una sanidad en su cuerpo. Dios lo había sanado. Y de todos los lunares negros que tenía en el cuerpo, le quedó uno. ¿Y sabe dónde le quedó? En la punta de la nariz. Y él decía, ese lunar negro me lo dejó Dios allí para que mis ojos miren de dónde me sacó Dios. Para que mis ojos recuerden de dónde me sacó Dios. Por lo tanto, no pecaré. ¿Qué lunar necesitas y dónde lo necesitas? Para que recuerdes que no debes de pecar. En el versículo 14 lo dice Jesús claramente. Jesús salió. Es fácil encontrarse uno a Jesús, ¿sí o no? Y más en ese tiempo. Si no lo encontraba en el mercado de pulgas, si no lo encontraba en un bazar, Jesús estaba, esas piernas de Jesús tenían que haber sido pilares.
Hermano, que andaba. Y ahora Jesús entra al templo. Y cuando entra al templo, lo primero que se encuentra es al que era paralítico. ¿No le parece maravillosa esa frase? El que era paralítico. Y lo primero que Jesús le dice es esto, léalo conmigo. Después le halló Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde lo halló? Ahí están los agradecidos. Ahí están los que reciben milagros. Ahí están los que cuando cae nieve, para las que sea pastor, le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este muchacho que tenía ese lunar aquí volvió a pecar y se revolcó en el lodo del pecado, y el Señor en su misericordia se lo llevó. ¿Qué lunar necesitas? Porque yo tengo uno, usted tiene uno. ¿Y sabe cuál es? Su pasado. Que usted mira por la comisura de sus ojos. ¡Ay, qué miedo! Yo no quiero ser igual. Mínimo no quiero ser el gritón de antes. Ayer mi esposa me decía algo que yo lo había dejado de pensar. Me dice: papi, por fin, en estos años de matrimonio, por fin, en estos últimos años de cristianismo, se lo digo con todo el corazón, ¿me escuchas? Como mínimo. Y cuando yo miro por la comisura de mis ojos, yo miro el ladrón, yo miro el mentiroso, yo miro el adúltero, yo miro el afeminado, yo miro el hipócrita, yo miro el fariseo. Ese es el lunar de su vida. Mire por un retrovisor y usted no puede desear la vida que tenía antes. ¿A quién quiere engañar? No hay nada más maravilloso que una nueva vida en Cristo Jesús. No hay nada más maravilloso. Y termino con esta frase. Ese hombre paralítico recibió un milagro en su vida, salud. En su vida, por la salud que recibió. Pero estaba a punto de recibir el milagro más grande, que era el perdón de sus pecados. Sentirse perdonado. Sentir que ya me va a caer una bomba atómica y me voy para el cielo. Qué pastor tan fastidioso. Sí, pero perdonado es maravilloso. Cuando usted se siente perdonado, usted siente gozo por todos los lados. Usted charla, usted ríe, usted respeta, usted ama, usted quiere, usted es querendón, lleno del Espíritu Santo. Póngase de pie.